Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y no en el futuro. El tema que nos reúne en este séptimo foro que organizamos aquí en CEPLAN conjuntamente con la Universidad San Ignacio de Loyola. El tema es el futuro de las TICs. De las TICs desde el punto de vista de tecnologías de la información y el conocimiento. Bueno, yo quiero pasarle el teléfono, es que estoy hablando de telecomunicaciones, entonces los teléfonos son importantes. Pasarle el micrófono a Carlos Magariño, él es director general de Prospectiva 2020, ¿verdad? De la Universidad San Ignacio de Loyola. ¿Sí? Muchas gracias, Carlos. Para nosotros es un placer compartir con el CEPLAN y su presidente Carlos Anderson y su equipo de trabajo estos foros del futuro. La Universidad San Ignacio de Loyola creó hace un año ya un observatorio sobre prospectiva tecnológica y social en un intento de conducir y destinar más recursos a la investigación aplicada, fortaleciendo de esa manera su estrategia básica, que es la de promover la formación de emprendedores. Es difícil pensar en el desarrollo de emprendedores sin asociarlo al desarrollo tecnológico y a la capacidad disruptiva de esos desarrollos tecnológicos en el mediano y largo plazo. Nosotros pensamos que en realidad la historia del hombre sobre la Tierra se explica en función de esos cambios tecnológicos, los cambios de organización social y los progresos en materia económica han estado siempre ligados a alguna tecnología disruptiva que paulatinamente penetraba otros sectores de la actividad económica y de la sociedad hasta que alcanzaba su maduración. El debate de hoy es muy importante y muy interesante para nosotros para entender y comprender mejor y hacer las contribuciones que estén a nuestro alcance en relación con estas tecnologías. Los pesimistas tecnológicos, veíamos ayer en un desayuno de trabajo sobre las industrias de la alimentación, dicen que muchos de los desarrollos en materia de informática y de comunicaciones han alcanzado su maduración y han logrado ya todo el impacto que se puede esperar de ellos en otros campos de la ciencia. Nosotros tenemos serias dudas acerca de la veracidad y la certeza de estos pronósticos de los pesimistas tecnológicos. En realidad pensamos que, como ha ocurrido con otras tecnologías a lo largo de la historia, las tecnologías de la información y las comunicaciones han mostrado distintas fases, y en todo caso lo que madura es una fase de esa tecnología, pero no necesariamente las contribuciones que la tecnología puede hacer al proceso económico y de organización productiva. Vemos con asombro cómo las aplicaciones de las nuevas tecnologías de información están modificando inclusive los fundamentos y las teorías de la ciencia económica. Me refiero específicamente a la teoría de las preferencias del consumidor. Ustedes saben que en economía se basa en la idea de que los consumidores tienen información perfecta acerca del mercado y de los productos que tienen que comparar para satisfacer sus preferencias y que además operan esa satisfacción de preferencias maximizando siempre el beneficio. Bueno, no soy yo quien lo dice, pero ya importantes revistas especializadas en economía como The Economist han publicado opiniones de premios Nobel de economía que plantean una reformulación de la teoría de la preferencia revelada a partir de los trazos que dejan los consumidores justamente en las redes sociales, utilizando estas nuevas tecnologías. Es decir que este tipo de debates para nosotros es sumamente relevante y esperamos las conclusiones y las contribuciones de ustedes para orientar nuestros propios programas de investigación aplicada y al mismo tiempo para continuar trabajando codo a codo con ese plan en el desarrollo de propuestas para construir el Perú del futuro. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de CEPLAN y del Observatorio de la Universidad San Ignacio de Loyola a participar de este nuevo Foro del Futuro, que como comienzo mencionaba Carlos,
lo venimos trabajando de manera conjunta. Este es el cuarto foro que venimos desarrollando y esperamos continuar en este ciclo de debates que básicamente tienen por objetivo generar una conversación bastante informada sobre temas que pensamos son relevantes para el futuro de desarrollo del país. En particular, el tema que hoy nos convoca es el tema de tecnologías de la información y comunicación. Y la verdad es que es un tema muy interesante. Yo recuerdo mucho mis primeras clases de economía en la universidad, cuando hablamos del tema tecnología, y la verdad es que aprendí en ese momento a entenderlo de una manera muy sencilla. Y la tecnología es la forma en la que hacemos las cosas. Y la verdad es que lo que viene ocurriendo en los últimos 10 años, 15 podríamos decir, de manera muy acelerada, es un cambio constante en la forma en hacer las cosas. Y las tecnologías de la información y comunicación, lo que nos plantean hacia adelante, es un desafío para romper esa convencional forma de pensar la realidad, la actual y la futura. Y en ese camino empezamos a encontrar un conjunto de herramientas que nos permiten analizar o resolver problemas actuales y futuros importantes. No solamente para uno mismo como individuo. Yo hoy en la mesa tengo un iPad, un smartphone y un BlackBerry. Es impresionante cómo hoy las generaciones actuales disponen de un nivel de acceso a la tecnología, tanto en hardware como en software, impresionante, que hace algunos años atrás no era posible ver. Quizás en otras realidades que no son las nuestras era un poco más común. Hoy el Perú cada día converge más a la velocidad con la que otras economías empiezan a poder acceder a herramientas de desarrollo tecnológico. Y esa parte es muy importante y es uno de los temas que se va a analizar en esta conversación, porque uno de los temas puntuales a abordar es el tema del ecosistema de las tecnologías de la información y comunicación. Porque no es solamente hablar y decir que en el mundo hay un desarrollo tecnológico y que existen herramientas a las cuales podemos acceder. Lo central para economías como la nuestra, que tiene un proceso de crecimiento económico sostenido, que tiene una estructura productiva que aún dispone de un potencial técnico amplio para alcanzar, requiere de un conjunto de condiciones dentro de la economía para poder impulsar el adecuado aprovechamiento de la evolución de las TICs en el mundo. Desde el punto de vista de la infraestructura tecnológica, desde el punto de vista del financiamiento para viabilizar esa infraestructura actual y futura, desde el punto de vista del marco regulatorio, que es algo que hoy en día aún nos falta un camino amplio por recorrer. Yo creo que esta discusión lo que va a servir es para eso, y nosotros esperamos que el debate que se genere junto con ustedes nos permita, como bien decía Carlos Magariños, delinear algunos otros espacios en los cuales se precisa mayor investigación y mayor análisis en cuanto a lo fructífero que puede ser para el desarrollo del país el focalizar nuestra atención en el tema de tecnologías de la información y comunicación. Perfecto. Bueno, Diego ha hecho, mil disculpas por mi voz tan sexy, es el asma. Diego ha hecho alusión a su iPad, a su BlackBerry, a su iPhone, es decir, al hardware, al software, y yo quiero hacer énfasis en las ideas, porque evidentemente ni el hardware ni el software son suficientes, es el conjunto de tres que van a hacer que el Perú pueda cambiar. Y quiero también señalar algo más. Estos foros, como ustedes saben, están en el marco, además, de una tarea específica que tenemos en ese plan, que es reformular, bueno, ajustar el plan bicentenario, ese plan que ustedes no conocen, ¿verdad? Y que muy poca gente conoce, pero que es necesario tener redilineado, ¿no? Y también hacerlo conocer y hacerlo propio. Y queremos inyectarle las mejores ideas en los diferentes campos en los que venimos organizando estos foros, incluido evidentemente el de la ciencia y la tecnología, y en este caso en particular el de las TICs. Quiero mencionar también acerca de la metodología. La metodología es bien fácil, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño PowerPoint que tenemos aquí, que vamos a presentar parte del equipo de ese plan, y de inmediato vamos a partir al tema, a las preguntas y respuestas. Queremos que esto sea muy ágil, y para darle agilidad requerimos que ustedes sean bastante estrictos también con el tema del tiempo, y si no me van a permitir ser poco amable y cortarles, ¿sí? Bueno, comencemos.
A ver, primero, ¿qué son las TICs? Yo he escuchado hablar diferentes cosas acerca de las TICs, así que nosotros hemos venido con una definición y la entendemos así. Dispositivos, aplicaciones y sistemas tecnológicos que permiten gestionar datos, información y conocimientos para facilitar el desarrollo en diferentes ámbitos de la vida diaria. Esta es la forma como estamos mirando TICs para esta reunión, ¿sí? Ahora, el por qué tener una reunión de este tipo, ¿no? Yo soy economista, para bien o para mal, y eso hace que vea las cosas siempre desde una perspectiva un poco particular. Y cuando pienso en el tema de las TICs, en realidad yo pienso en el bono demográfico y pienso en el Perú de los próximos 30 años o 40 años, que es el tiempo en el que vamos a tener este periodo extraordinario de nuestra historia, en el que vamos a tener un número también extraordinario de peruanos en edad de trabajar en la cúspide, digamos, de sus capacidades para mejorar la productividad del país. Pero para poder hacerlo, necesita tener una serie de condiciones. Ya hemos hablado en el pasado de la educación y otra serie de cosas, pero también necesita tener los instrumentos. Y aquí nosotros tenemos una proyección de esas pasivas que hacen los modelos. Este es el modelo IF que nosotros estamos implementando en CEPLAN, donde lo que hace es proyectar lo que significa la inversión del Perú en el tema de banda ancha, ¿no? Y en particular el potencial que tiene de acceso, o la proporción que tiene de acceso a la población a la banda ancha, ¿no? Y si las cosas siguen como están, sin grandes cambios de política, lo que vamos a ver es que durante la época, durante el periodo del bono demográfico, durante el periodo de mayor productividad potencial, vamos a tener también la mayor brecha en banda ancha que uno pudiera tener, ¿no? Es decir, la mayor oportunidad desperdiciada si no cambiamos esto de manera fundamental. Entonces, es importante que nosotros podamos de manera colectiva como sociedad hacer entender, bueno, a las autoridades, y me incluyo también como autoridad, ¿verdad?, para que podamos cambiar esa línea de tendencia, ¿no? Para comenzar, ¿no?, corregir esa panza que se ve ahí en el medio, ¿verdad?, para que se acerque por lo menos al promedio de América Latina y no estemos tan distanciados, porque solamente de esa forma vamos a poder realmente hacer uso de esa oportunidad de oro que significa el bono demográfico. Que las TIC son importantes, además, si necesitamos algunos datos, aquí Carlos se ha referido a los escépticos, especialmente al profesor Gordon, imagino, de la Northwestern University, que ha hecho una serie de trabajos durante muchísimos años para demostrar que el impacto de la Internet pues, no ha sido nada en comparación con el impacto de la aparición de la electricidad o de algunas otras cosas. Yo comparto la visión de Carlos, soy un optimista de que en realidad lo que estamos viendo probablemente sea simplemente una fase, digamos, de la revolución de Internet. Ya a propósito de lo que les interese, McKinsey, por ejemplo, Global Institute, acaba de sacar una publicación sobre los disruptivos más importantes y se ve, por ejemplo, el papel tan extraordinario que tiene el Internet de las cosas, el iCloud, etcétera, cosas que ustedes manejan mejor que yo. Pero si quisiéramos ponerle, digamos, valores, la contribución del Internet al promedio de sectores, al PBI de los países de la OCDE, es decir, de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países desarrollados, pues es 3.4% de ese PBI, o sea, nada, pero nada despreciable, ¿no? En el Perú eso tendría un peso mayor que la agricultura. Si Internet fuese un sector productivo, contribuiría un 3.4% al PBI, ¿no? Así que imagínense. Sigamos. Aquí yo lo voy a dejar a Omar para que nos cuente un poco sobre el ecosistema TIC en el cual él vive. Muy buenos días con todos, les agradecemos mucho por estar aquí presente con nosotros. Nosotros justo queríamos, y tomando la entrada que nos dio Diego, que esto es el tema fundamental y quizás el tema central que debería estar en la discusión. Sabemos que hay una serie de problemas en el país de infraestructura, ¿no? Pero hay que verlo desde un punto de vista más sistémico, ¿no? Porque la problemática del desarrollo TIC requiere una articulación de actores
para que pueda empezar a despegar de una manera más agresiva. Entonces nosotros hemos planteado solo 5 elementos, que es el elemento de formación o capacitación, las incubadoras, ¿no? Que normalmente cuando vemos, por ejemplo, en el gráfico tenemos a TechStar, que es dentro del ranking de incubadoras una muy importante, y así, si contamos, por ejemplo, solamente las incubadoras que están alrededor de la bahía, ¿no? Cerca de Silicon Valley, deben estar por 160, ¿no? Por lo menos, hay un montón de incubadoras, y todas tienen la posibilidad de recibir financiamiento, y además tienen mecanismos para ser evaluadas, ¿no? Etcétera. Entonces, el elemento de capacitación es sumamente importante porque le permite a los emprendedores, además del manejo tecnológico, todos los temas soft, ¿no? De gestión, de administración y más enfocado al tema de startups o de empresas de base tecnológica. Pero las incubadoras también cumplen un rol importante. Entonces, en estos ecosistemas internacionales encontramos un gran número de incubadoras que tienen respaldo con fondos de inversión, están agrupadas en asociaciones y además son apoyadas por el Estado. Y eso no solo ocurre en Estados Unidos. Hemos tratado de tomar un ejemplo por Silicon Valley que es muy retratado, pero hoy en día tú encuentras concursos en Colombia, en México, en Argentina, de fondos del Estado para incubadoras. Y no son nada despreciables, ¿no? Entonces, adicionalmente tenemos el tema del financiamiento, ¿no? Entonces, en el Perú para nosotros es un tema también importante verlo, ¿no? Porque existen los fondos concursables del Estado, pero también existe el capital de riesgo, ¿no? Con bastantes reglas claras, con bastantes incentivos. El Estado contribuye a traer eso para facilitar el desarrollo de estos elementos. Y también tenemos la infraestructura, ¿no? Que está vinculada a la etapa de investigación y desarrollo tecnológico. Entonces contamos con laboratorios. Por ejemplo, hemos puesto algunos ejemplos también en el gráfico del MIT, ¿no? Y el MIT ustedes ya conocen el proyecto Fab Lab, que viene impulsando el desarrollo de laboratorios para la fabricación digital. Entonces, este tipo de espacios son sumamente importantes en un ecosistema. Y podríamos pensar, cuando miramos los casos de las universidades norteamericanas, que tienen bastantes espacios donde invitan a las empresas a que se instalen cerca, para que puedan obviamente tener una relación directa con los docentes y los investigadores, lo que permite que haya una transferencia tecnológica más efectiva. Y finalmente otro elemento que es el marco legal y normativo, ¿no? que favorezca la innovación, ¿no? Que no genere trabas o incentivos perversos, que tenga reglas claras para la propiedad intelectual, que es otro elemento crítico en el Perú y que no fomente la informalidad o la cultura de copiar y copiar, ¿no? Y incentivos para la productividad y competitividad. Entonces, si ahora miramos qué pasa en el ecosistema peruano, nos hacemos esa pregunta. Entonces, los elementos también existen de alguna forma, pero lo que ocurre es que están desarticulados. O sea, tenemos por un lado la oferta de capacitación que no necesariamente es pertinente a la necesidad, ¿no? Porque incluso algunas ofertas no son tan adecuadas. Las incubadoras, muchas en realidad son muy chiquititas, ¿no? Tenemos un caso excepcional que es Guaira, que yo creo que está contribuyendo bastante, ahorita dando una serie de fondos de capital semilla, ha despertado un interés, se está empezando a ver otras organizaciones que quieren empezar a desarrollar un ecosistema también de espacios para reunirse, pero todavía esto es desarticulado y no hay una propuesta del Estado de cómo incentivarlo. Tenemos el marco legal obviamente todavía débil en cuestiones de propiedad intelectual, en tema de patentes, la infraestructura disponible. O sea, yo puedo mencionar un caso, yo estoy en la Universidad Agraria de La Molina, entonces hay muchos laboratorios con una serie de instrumentos que a mí me sorprendió un día que hablé con un investigador que está haciendo políticas para seguridad alimentaria que me decía que no existía en el Perú un faninógrafo, que es un equipo para medir la calidad de la harina. Me decía, no, en el Perú no tenemos, pero yo estoy seguro que sí, porque yo lo utilizaba en la universidad. Entonces, ni siquiera se conoce bien todo lo que existe en temas de infraestructura de laboratorios, además de qué docentes están haciendo investigación y qué tipos de laboratorios cuentan. Y hay cosas bien interesantes que tenemos que empezar a articular. Sí, y en el sector privado, exacto, el sector privado también tiene una serie de elementos que podrían articularse con el público. Y el tema de financiamiento, que incluso hemos tratado de ser un poco modestos al decir que está poco articulado y hay bajos niveles de innovación, no hemos querido ser muy agresivos, pero esto es quizás ausente, podría decir en cierto aspecto, ¿no? El financiamiento todavía de capital de riesgo en el Perú es invisible. O sea, no es que exista un mecanismo de financiamiento claro y evidente. Entonces, estos elementos, ¿qué es lo que generan? Que cada uno vea cómo puede con su esfuerzo y hay un cierto grado de desconfianza entre los actores, ¿no? Lo cual no contribuye a que se construyan las redes.